Nicolás Maduro fue recibido con honores en Brasil, una visita que el presidente brasileño calificó como el inicio del regreso de su homólogo venezolano al plano regional. Hace 8 años que el líder chavista no visitaba a su antiguo aliado y llega para una cumbre de líderes sudamericanos. Cristina Fernández arremete contra la justicia argentina. La vicepresidenta del país criticó la decisión de un fiscal de solicitar que el proceso abierto por el atentado en su contra sea elevado a juicio oral. La mandataria calificó el acto como impunidad. Tenemos reporte. Condenan a 14 años de prisión al expresidente de El Salvador, Mauricio Funes. El exmandatario fue hallado culpable por haber facilitado una tregua con las pandillas durante su gobierno. Funes vive en Nicaragua y su juicio se llevó a cabo en su ausencia. Tenemos reporte desde San Salvador. Hola, bienvenidos a las noticias del continente americano en France 24. Los saluda Andrés Mesa Muñoz. Empezamos en Brasil. El presidente Luis Ignacio Lula da Silva recibió a su homólogo venezolano Nicolás Maduro y ambos declararon el pleno restablecimiento de sus relaciones diplomáticas rotas durante la administración de Jair Bolsonaro. Ambos mandatarios sostuvieron su primer encuentro bilateral previo a la llegada de 10 presidentes suramericanos a Brasilia, en un encuentro clave con el que el presidente brasileño quiere relanzar la UNASUR. El informe es de Juan Armando Rojas. Una nueva era en las relaciones entre Venezuela y Brasil. Con la llegada del presidente Nicolás Maduro a Brasilia y el encuentro con su homólogo Luis Ignacio Lula da Silva, las relaciones diplomáticas comienzan a normalizarse. La presencia de Maduro en Brasil se da después de que el anterior gobierno del derechista Jair Bolsonaro le prohibiera el ingreso a ese país en 2019, tras reconocer a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. El encuentro transcurrió en medio de expresiones amistosas de parte y parte. Aquí, presidente Maduro. Después de 8 años, el presidente Maduro regresa a Brasil y hemos recuperado el derecho de hacer política y de sostener relaciones bilaterales. Maduro, quien recordó que la anterior administración de Brasil había cerrado todos los canales diplomáticos con Caracas, dio por reactivadas estas relaciones a todo nivel. Y en esa nueva época debe corresponder entonces la construcción de un nuevo mapa de cooperación, de trabajo conjunto, que abarque todas las áreas de la economía, todas las áreas del comercio, la educación, la salud, la cultura, la agricultura. Los presidentes de 10 países de Sudamérica se reúnen este martes en Brasilia, convocados por el presidente Lula como parte de una iniciativa para relanzar la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, debilitada tras la victoria de los gobiernos de derecha en la región y que ahora regresaría con el retorno de los mandatarios de izquierda. Ahora vamos hasta Argentina. Este lunes la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner volvió a cargar contra el Poder Judicial del país, en esta oportunidad por una decisión del fiscal que lleva el caso por el atentado en su contra el pasado 1 de septiembre de enviar a juicio oral a las 3 personas detenidas dentro de la causa y no continuar investigando sus denuncias sobre presuntos nexos con figuras políticas. Los detalles con nuestro corresponsal en Buenos Aires, Natalio Cosoy. El fiscal Carlos Rívolo, a cargo de la investigación por el intento de homicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, solicitó la elevación del caso a juicio oral. Pidió allí que Fernando Sabac Montiel, quien gatilló el arma, y los otros implicados, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo, sean acusados por tentativa de homicidio. Tras conocerse la noticia, la vicepresidenta publicó una carta en sus redes sociales, una carta que remata con la frase «Me quieren presa o muerta». Allí sostiene, y cito textual, que hay un intento evidente y desesperado por evitar hallar la posible participación de terceros financistas e instigadores. Y la vicepresidenta sostiene en la carta que hay líneas de investigación que para ella podrían vincular a figuras de la oposición con este intento de homicidio y asegura que es apresurado el envío a juicio oral sin seguir explorando esas líneas. Pero para el fiscal Rívolo no hay elementos que sustenten la idea de financiamiento político en este intento de homicidio. En El Salvador, el expresidente Mauricio Funes fue condenado a 14 años de prisión por las treguas que hizo con las pandillas durante su gobierno entre 2012 y 2014. En total son 8 años por el cargo de agrupación ilícita y 6 años por incumplimiento de deberes. Los detalles los tiene desde San Salvador nuestro corresponsal Vladimir Chamorro.
el expresidente Mauricio Funes recibió de parte de un tribunal capitalino una sentencia de 14 años de prisión por los delitos de agrupaciones ilícitas e incumplimiento de deberes. El exministro de Justicia y Seguridad Pública, David Munguía Payés, fue condenado también a 18 años de cárcel por dichos delitos, además del de actos arbitrarios. Funes y Munguía Payés fueron acusados por la Fiscalía de avalar en el 2012 las negociaciones entre las pandillas para acordar una supuesta reducción de los homicidios a cambio de beneficios para los cabecillas de la Mara Salvatrucha y el barrio 18 que se encontraban recluidos en centros penitenciarios durante su gestión, entre ellos el traslado a centros penales de menor seguridad y reuniones con otros miembros de la estructura que estaban fuera de las cárceles. La representación fiscal se mostró satisfecha con el fallo del caso Tregua y lo consideró de histórico por tratarse de un expresidente de la República. Funes estuvo en la presidencia entre 2009 y 2014 y actualmente vive en Nicaragua tras haber obtenido la nacionalidad de ese país. En cambio, Munguía Payés se encuentra en prisión debido a estas acusaciones. Ambos funcionarios han negado reiteradamente los cargos que se les imputan y esperan que presenten una apelación a la resolución del juez. Una publicación del periódico digital El Faro de 2020 sugiere que también el actual gobierno del presidente Bukele sostuvo negociaciones con las principales pandillas del país dentro de penales de máxima seguridad a fin de mantener el histórico desplome del número de homicidios reportado en su gestión. Sin embargo, hasta ahora no se conoce si existe una línea de investigación al respecto por parte de la Fiscalía. La inseguridad alimentaria aguda podría aumentar en 22 países, según el más reciente informe de la Organización de la ONU para la Agricultura y la Alimentación y el Programa Mundial de Alimentos. En América Latina, Haití continúa en el nivel de alerta de hambre más alto, mientras que El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua fueron incluidos como puntos críticos por las precarias condiciones de alimentación. Andrés Triviño tiene los detalles. El hambre aumentó un 30% desde 2019 en América Latina. Así lo reveló el más reciente informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. La pandemia del COVID-19, la crisis climática y la guerra en Ucrania son las principales causas. Si hablamos del número de América Latina y el Caribe, estamos hablando de 56 millones de personas que se encuentran en situación de hambre, más de 130 millones mínimamente que no se alimentan bien, son datos graves. Haití es el momento más dramático que existe en América Latina y el Caribe. A nivel mundial, el informe estima que más de 228 millones de personas padecen de hambre y añadió a 22 países dentro de la situación alimentaria más grave, dentro de los cuales se encuentran Haití, Burkina Faso y Malí. Estos lugares tienen un alto número de personas que enfrentan inseguridad alimentaria aguda crítica junto con factores que empeoran y que se espera se intensifiquen aún más durante los próximos 6 meses, amenazando los planes de la ONU. Como revela el presente informe, la inseguridad alimentaria se deterioró todavía más en 2021. El único progreso realizado en relación con las metas mundiales de nutrición para 2030 se registró en la lactancia materna exclusiva en lactantes menores de 6 meses de edad y en el retraso del crecimiento infantil. Según la FAO, la situación también se verá afectada por la desaceleración de las economías a nivel mundial en 2023. A lo cual se le suman fenómenos meteorológicos extremos, así como la esperada llegada del fenómeno del Niño. En Estados Unidos, el presidente Joe Biden se mostró optimista sobre la aprobación del acuerdo para elevar el techo de la deuda, un pacto al que llegó junto con el líder de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, y tras 2 semanas de negociaciones, y en el que acordaron además recortes en programas sociales. Ahora ambas partes deberán persuadir a los legisladores de sus respectivos partidos para que voten a favor del proyecto antes del 5 de junio, fecha en la que el país podría caer en un posible default. Nunca digo que tenga confianza en lo que el Congreso va a hacer, pero me siento muy bien al respecto. He hablado con varios de los miembros, hablé con McConnell, hablé con mucha gente y se siente bien. Veremos cuándo comienza la votación. Hasta aquí este informativo en France 24. Gracias por acompañarnos. Los invitamos a que continúen con toda nuestra programación.